Dios le bendiga, bienvenido a Tiempo de Vida en Apocalipsis Network y también a través de YouTube, Salvación 2819. Bienvenido. Van a aprovechar y escuchar una palabra poderosa de nuestra hermana Débora Berríos, una dama muy usada por el Señor, y ella tiene un tremendo mensaje que le quiere compartir con ustedes. Pero quisiera aprovechar este momento y hablar de una palabra que es sumamente importante y tiene 3 letras. P-A-Z. Paz. En medio de este tiempo que estamos viviendo, que hay caos en este mundo que estamos viviendo, nos recuerda a través de la Escritura que el Señor ha dicho paz. ¿Se acuerdan cuando Jesús salió del monte después de orar, después de él haber enseñado y había alimentado los 5,000? ¿Se acuerdan de los peces y los 5 panes y los 2 peces? ¿O fueron 2 panes? Bueno, ustedes me entienden. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice en la Escritura que él fue al monte a orar. La importancia que hizo Jesús es estar en comunión con su Padre, porque él necesitaba tiempo de poder desconectarse, de atender la multitud. Dice en la Escritura que después sobró 12 canastas. Y mientras él despedía a la gente, la Biblia dice que comenzó a él a subir y envió a sus discípulos a subir a la barca que van al otro lado. Pero me llama la atención que después de Jesús estar en el monte, en comunión con su Padre, que es necesario como creyentes que debemos de nosotros de estar en comunión con nuestro Padre. Dice en la Escritura que se levantó una tempestad y se supone que tenían que llegar al otro lado inmediatamente. Pero me llama la atención que había una tormenta y el pueblo, mira yo qué pueblo, los discípulos comenzaron a remar y comenzaron a remar, pero resulta que la tormenta hizo que ellos remaran con más dificultad y Jesús había sabido eso. Recuerda que Dios es omnisciente y si Jesús está con el Padre, omnisciente lo sabía. Pero me llama la atención que Jesús, al verlo, caminó sobre el agua y llegó y él dijo paz. En medio de tu dolor y tus situaciones, en medio de este caos, acuérdate que Jesús siempre envía paz en medio de nuestra tormenta. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Soy la pastora Teresa Caridad. Yo dije, bueno, Señor, ¿de qué hablo? Entonces, pues, desde el mes de noviembre vengo estudiando pues acerca de las señales y bueno, todos los domingos estamos hablando acerca de Daniel, de las profecías. Creo que por ahí fue que me fluyó la prédica y le estuve pidiéndole pues confirmación a Dios, porque siempre hacemos eso, ¿verdad? Hasta antes de predicar le pedimos como que más confirmación y esta semana fue cómico porque cuando estoy ya para acostarme, que abro el Facebook, pues me sale una noticia que, bueno, están en todas las noticias, que han encontrado y que el arca, no sé si han visto esa noticia, y entonces donde los científicos están diciendo que concuerda con lo que dice la Biblia. Entonces cuando yo abro las noticias, que es en las noticias de Puerto Rico, pues en los periódicos, pues decía que comienza como que hablando de la historia, del diluvio, de lo que sucedió, el por qué, cuánto medía el arca y todo, era así. Entonces eso fue el miércoles. El jueves, cuando vuelvo y abro, pues está la noticia, pero en otro periódico ese mismo día. Y hasta ayer estuvo saliendo esa noticia y yo dije, bueno, pues de eso es que lo que yo voy a hablar, de Noé. Vamos a buscar en su Biblia en Génesis 6, en el versículo 5. Y cuando los tengan, digan amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra de amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Va a decir, pastor, puedes orar por la palabra. Señor, te damos gracias por la misericordia. Te pido que seas tú interviniendo. Mira a Débora en tus manos para que tú la uses como canal de bendición, como siempre lo ha hecho, y poder compartir la misma con cada uno de nosotros, y que preparemos cada oyente nuestro corazón para poder recibirla. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bueno, la historia de Noé y el arca se encuentra, ¿verdad?, principalmente en el libro de Génesis, donde acabamos de leer, ¿verdad? Y específicamente el relato describe cómo Dios le encargó a Noé, ¿verdad?, de construir un arca para que se salvase su familia, pared de cada animal, ¿verdad? Porque venía un diluvio universal que destruiría a la humanidad. Y creo que todos conocemos la historia de Noé y el arca, y todos los que tuvieron el privilegio, ¿verdad?, de haber crecido en el Evangelio, saben que desde chiquito la primera historia que más impacta en la niña, pues es la historia del arca de Noé. Y nos enseñaron a cantar y a hacer como animalitos y todas esas cosas, ¿verdad? Y sabemos que Noé no fue un hombre que hizo caer el fuego del cielo, no fue un hombre que abrió el mar en dos para caminar en seco. Para ese entonces no existían, ¿verdad?, la Torá, no existía nada de las reglas, ¿verdad?, de Dios. Y no tenía nombre de profeta, no era apóstol, pero en ese tiempo sí había conciencia moral. Y dice en la Biblia que Dios habló directamente con Noé y le dio ciertas instrucciones específicas para construir el arca. Pero ¿por qué Dios le da esas instrucciones específicas, ¿verdad?, a Noé? Bueno, y el tema es como en los tiempos de Noé. Porque dice que había, ¿verdad?, mucha maldad, cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. La humanidad estaba, ¿verdad?, corrompida. Había mucha violencia, inmoralidad sexual, perversión. Para el tiempo de Noé dice que se vieron muchas cosas bien horribles. Y habla acerca de que los hijos de Dios, ¿verdad?, se enamoraron de las hijas de los hombres, pero aquí hay como que mucho debate de quién era. Ahí pues eso no es lo que vamos a hablar. Pero sí se sabía que había muchas cosas desagradables, ¿verdad?, en ese entonces. Y dice que en el versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se dice que Dios se enojó tanto contra el mundo impío que decidió, ¿verdad?, derramar su ira sobre la faz de la tierra con un diluvio. Y el Señor, ¿verdad?, dijo que no iba a contender, él no iba a pelear con el hombre, o sea, él no se iba como a rebajar, ¿verdad?, con el hombre, porque Dios sabía que no iban a cambiar. O sea, que la maldad ya era mucha, y aún así, ¿verdad?, le dio 120 años, le dio break, le dio misericordia para que ellos se arrepintieran, pero nadie hizo caso, ¿verdad? Y marcó los días del fin del hombre a 120 años. Y hay algo que a mí me llamó la atención, y es donde dice en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, ¿verdad?, al hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón. Y esa palabra, cuando yo me arrepiento, cuando viene de ciertas cosas, duele. Como por ejemplo, cuando una pareja se casa pensando que se van a amar toda la vida. Pero duele cuando un hombre o una mujer le dice, ¿verdad?, a su pareja, y le dice: yo me arrepiento de haberme casado contigo, yo me arrepiento de haberte conocido. O una madre, cuando trae un hijo a este mundo, le dice: yo me arrepiento de haberte dejado, o sea, de haberte traído a este mundo. Es una palabra que duele en el corazón, y es como un puñal, ¿verdad?, que duele. Y porque ese no fue el diseño, no fue el propósito, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó solo para que pensara en lo bueno, para que solo, ¿verdad?, conocieran el bien, pero el pecado, la desobediencia trajo demasiada maldad en la tierra. Ahora, al haberse arrepentido Dios, no significa que cometió un error, sino que sintió un dolor profundo, tristeza, ¿verdad?, por la humanidad. Y cuando Dios miró
al hombre, ellos estaban, ¿verdad?, con sus pensamientos corruptos, su corazón era continuamente del mal, nunca se acordaban de Dios, no pensaban, solamente pensaban en ello, pensaban en beber, en casamientos, en fiestas, y dice que a Dios le dolió en su corazón. Sin embargo, pues Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y le ordenó, ¿verdad?, construir el arca para que se salvase su familia, que es lo que leímos. En el libro de Hechos, en la carta de Hechos 11:7, se dice que Noé actuó por fe, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Eso indica que construyó el arca antes de ver el milagro, confiando en la palabra de Dios, y era un hombre de fe y era un hombre justo ante los ojos de Dios. En el capítulo 6, Dios toma la determinación, ¿verdad?, de raer a la raza humana, tratando de que el hombre reflexione y cambie y busque a Dios, y dice que Dios destruyó esa generación, pero el pecado volvió a dañar a los que quedaron vivos. Y voy a estar leyendo unos versículos de Mateos, voy a brincarle un momentito a Mateos 24, 12 y 13. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el libro de Mateo, el capítulo 24, habla acerca de las señales del fin, donde Jesús, ¿verdad?, le está hablando a los discípulos acerca de las señales que se verían en los últimos tiempos. Y dice que por haber aumentado la maldad de muchos se iban a enfriar. Y es una de las señales más evidentes en este tiempo, donde nos deja saber que la venida de Dios, ¿verdad?, está cada vez aún más cerca. Que un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada. Y no basta con solo escuchar, sino hay que escudriñar la Biblia, porque muchos piensan, yo de verdad que desde noviembre para acá más o menos he estado con ese sentir de querer saber cuáles son las señales, qué es lo que va a pasar. Y muchas personas piensan, estudiar el Apocalipsis o estudiar las señales, yo no voy a estar en ese tiempo, y como que no les importa en ese capítulo, porque realmente ellos piensan que son tan perfectos que en ese momento se van a ir, y esperemos que así sea, ¿verdad? Pero hay que escudriñar la palabra, porque si nosotros no escudriñamos la palabra para este tiempo, fácilmente podemos ser engañados, podemos ser confundidos. Y por eso es que muchos, ¿verdad?, que no estudian la palabra, no están viendo y no están conociendo los tiempos que estamos viviendo. Y viven como que, pues, como si nada pasara, como si todo fuera normal, y lo que está sucediendo no es normal. Y necesitamos, ¿verdad?, y nosotros no necesitamos ver que el sol se vaya a oscurecer para saber que Cristo viene. No necesitamos ver que las estrellas caigan del cielo para saber que Cristo está a la puerta. Y hay otras señales que nos están advirtiendo que la venida del Señor es evidente. Y Jesús habló de esto, de varias señales, pero específicamente de que el amor se iba a enfriar, que no es que pasara, es que ya está pasando. La maldad ha tocado a la familia, ya no hay hijos para padres ni padres para hijos. Noticias donde tú ves que el hijo mató a su papá porque le quitaron el PlayStation, le quitaron el celular, y eso se está viendo aún aquí en la Florida, se ve a cada rato de que eso está sucediendo. Madres que al nacer sus hijos los botan a la basura, padres matando y violando a sus hijos, o sea, ha tocado a la sociedad. Ha tocado a las naciones, por eso es que se unen las naciones para buscar una solución, y eso lo estamos viendo en estos últimos años, de que los presidentes del mundo se están reuniendo, ¿verdad? Para buscar la paz, para buscar, ¿verdad?, una solución. Y aunque esto es una de las señales también, porque cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Destrucción repentina es lo que va a venir. Están en busca de una solución, porque quizás piensan que si se unen pueden enfrentar lo que está golpeando el mundo, pero no importa la cantidad de presidentes que se reúnen, esto no lo arregla el hombre. Lo que ellos hacen humanamente se ve muy bonito. ¿Por qué? Porque se están uniendo, se está viendo cómo todos los países se están, ¿verdad?, uniendo buscando una salida, pero estudiando la Biblia y estudiando las señales, esto no lo arregla el hombre, esto no lo arregla los presidentes. Y es más, la Biblia dice que cada año que pase irá de mal en peor. Y no importa, ¿verdad?, lo que el hombre quiera hacer, seguirá pasando lo que Jesús advirtió y profetizó para este tiempo. La ciencia podemos ver cómo se aumenta cada día, y hay cosas que existen que no sabemos que existen. O sea, de lo que están creando, de lo que están haciendo. Pero ni esto puede frenar la maldad. Al contrario, mientras más crece la ciencia, más maldad hay en la tierra.
y cada día lo daña más. La maldad del hombre es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado, y cada día hace que el corazón del hombre, ¿verdad?, se endurezca. Y al principio, en el libro de Génesis, Dios vio tanta maldad al punto, ¿verdad?, de arrepentirse y de destruir la humanidad. Y para ese tiempo había mucha maldad. Ahora, en este tiempo, yo diría que estamos peores que en esos tiempos. Porque para el tiempo de Génesis no habían teléfonos, no había televisión, no había internet, y dice que Jehová dio mucha maldad. O sea, estamos hablando de Génesis sin tecnología, del principio. Imagínense ahora con tantas cosas, que en vez de la tecnología, evitar el pecado, porque buscamos información, nos podemos orientar más, lo que ha hecho es que lo está aumentando. Y la maldad ha utilizado, ¿verdad?, la misma tecnología para aumentarse la maldad. Porque ahora mismo, cuando las personas matan, ahora todo lo graban. Cuando van a violar a una persona, lo graban. O sea, todo por tener seguidores, por ser famosos. O sea, que la tecnología realmente es buena para unas cosas, pero dañina para otras cosas. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto lo del caso de Jeffrey, de lo que ha salido de los documentos, de lo que estuvieron haciendo con los niños, con las jovencitas, los recién nacidos se los comían en esa isla. Hay muchos famosos de que no vamos a entrar en tema porque no es algo para nosotros mencionar a ningún famoso aquí, pero es para que vean tanta la maldad y cómo Dios ha sacado esto a la luz, que ellos tenían una web, una página como de una mueblería donde tú podías comprar muebles. Entonces los muebles tenían como que un nombre y un código, pero ese código iba referido a los niños, a los niños que están desaparecidos. Entonces tenía un precio de $13,000, o sea que eso era lo que estaban vendiendo. O sea, esa web era una muy famosa, que es la Wayfair, que se veía y esa era la red que ellos estaban utilizando. O sea, uno lee todo esto, y esto es peor que una película de misterio. Al leer todo esto, uno puede ver, sí, que la tecnología es como un monstruo que no se detiene y sigue creciendo. Y al aumentar la maldad es que mucho, ¿verdad?, el amor se le ha enfriado. Las personas han perdido lo que es el amor. Y hoy en día es difícil confiar en los demás, porque no sabemos hasta dónde ha llegado la maldad. Ahora uno puede ver una persona en la carretera que se le quedó el carro y uno lo piensa. O sea, yo siendo mecánica ni yo me paro, porque es que uno no sabe si uno al pararse es una trampa para quitarte tu carro, para robarte, para matarte. Uno no puede tocar bocina porque te pueden sacar un revólver y matarte, porque eso se ve a cada rato. En el tiempo de antes venían personas y yo lo veía en mi casa donde pasaba y le pedían un vaso de agua a mi mamá. Y nosotros se lo brindábamos con mucha confianza. Pero hoy en día nos tocan la puerta, el ring suena, tenemos cámara. Y si vemos que es algo extraño, nos hacemos los sordos, los mudos, los sordos, pero no le abrimos a nadie, porque es que hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde llega la maldad. Si nosotros le brindamos un vaso de agua y nos roban, nos hacen algo, pues uno piensa en nosotros primero, ¿verdad? Y la maldad es tanta que no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder si nosotros ayudamos, ¿verdad? Y la gente dejará de hacer el bien a causa de la maldad. La maldad es tanta que está haciendo que muchos abandonen al amor. ¿Y cuántos han escuchado o cuántos han dicho, ya yo no voy a ayudar a nadie porque es que cada vez que yo ayudo a alguien, pues me pagan mal? O sea, cada vez que yo ayudo a alguien, salgo yo desilusionada. Eso es algo que todos hemos pasado, nos llena de coraje, de tristeza. Y un tiempo atrás, unos meses atrás, así me sentía. Yo me sentía muy enojada, pero muy enojada. Al punto de que que uno tiene que tener cuidado, porque uno se puede enojar porque uno es humano. Pero uno tiene que saber entregarle las cosas a Dios. Porque cuando uno se enoja, uno comienza a cerrar los círculos y a cerrar todo. Y queda al punto de que uno no quiere ni hablar con nadie, ni decirle nada a nadie, ni hablar, ¿verdad?, de nada, porque uno se siente molesto. Y en el caso mío, esa soy yo. Cuando yo me siento molesta, cuando yo siento que hay algo mal en mí, yo no quiero coger ni parte ni hacer nada, porque siento que haciéndolo lo hago peor. Pero también se pone en una balanza, porque yo al hacer eso, por dejarme llevar por el enojo, estoy haciendo que el propósito de Dios se detenga en mi vida. Y entonces le abro puertas al enemigo que no debería. Hay que poner todo como que en una balanza.
Entonces, por eso hay que confiar en el Señor, ¿verdad? Y entregarle todo al Señor, porque mientras la verdad esté en el cielo y Dios sepa todo, creo que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. So, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y no podemos olvidar, ¿verdad? Que en primera de Juan, en Juan 13:34, hay un mandamiento, ¿verdad? Que dice que nos amemos los unos a los otros, como también, ¿verdad? Él nos ha amado a nosotros. Y si yo verdaderamente amo tanto a la iglesia donde nosotros nos encontramos, es que nosotros somos como una familia. Y aunque tengamos indiferencia, porque de verdad somos de diferentes países, de diferentes nacionalidades, tenemos nuestros diferentes pensares y eso nos hace imperfectamente perfectas. Y cuando uno tiene un problema, pues somos los primeros en acudir al hermano, y eso es algo muy lindo. Desde que yo llegué a este lugar siempre ha sido así, por eso es que nunca yo me he movido de aquí. Aunque he tambaleado, me he querido ir, no me he ido, he seguido aquí. Y una de las cosas es que cuando tenemos que llamar por algún problema, los primeros que llamamos a los pastores, y a ellos no les importa si nos tienen que escuchar 2 horas quejándonos, repetir lo mismo, pero ellos lo hacen, nos escuchan. Y personas que nos visitan dicen que el amor que se siente aquí, pues es lindo. ¿Por qué? Porque aunque afuera esté frío el amor, aquí lo estamos aumentando. Representamos, ¿verdad?, a Jesús en eso. Y aunque el amor se vaya enfriando, nosotros pues tenemos que, ¿verdad?, aumentarlo en este lugar. Nosotros somos la diferencia, representamos a Jesús. Y aunque nosotros, ¿verdad?, cada vez nos encontremos en un lugar más pequeño o nos miren por encima de los ojos, de los hombros, hay muchos lugares que hemos visto que crecen, que abren, pero hoy por hoy no existen y nosotros seguimos aquí. Porque eso nos deja saber el respaldo de Dios hacia nosotros, de que Dios está en este lugar. Por eso es que no podemos cambiar, que aunque ayudemos y nos hagan daño, tenemos que seguir haciéndolo. Para que esa señal del amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad?, no se cumpla en nosotros, que aunque veamos lo que veamos, no dejemos que nuestro corazón, ¿verdad?, se endurezca. Esto es una lucha día tras día, es un reto levantarse cada día para enfrentar todo lo que estamos viviendo. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay una recompensa en hacer el bien, y es que hasta que se persevere hasta el fin, será salvo. Ahora quiero entrar en Mateos 34, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé. Si dice que Dios sintió dolor en su corazón para ese tiempo, ¿cómo se estará sintiendo ahora con esta generación? ¿Qué es más perversa? Yo encuentro que es más perversa del tiempo de Noé. Y aquí hay algo fuerte en cuando Dios dice como en los tiempos de Noé. Porque hoy estamos viviendo los días de Noé, pero yo pienso que son peores. Donde el hombre está más corrompido, donde el hombre solamente piensa continuamente solamente en el mar. Y vimos cómo está la maldad en este tiempo. Ahora hay muchas cosas que están pasando. Vemos casamiento del mismo sexo que quieren que lo veamos como algo normal. Ellos utilizan el símbolo del arcoíris, lo que Dios puso como una señal, como una promesa de no destruir más la tierra, ¿verdad?, con agua. Ellos lo han tomado para burlarse de Dios. Y es lo que ellos hacen, burlarse. Y la nueva moda que hay, que ahora los jóvenes, los adultos se sienten que son un animal, que son un perro, que son un gato. Esto es una cosa diabólica. Esto es una cosa que de verdad que por más que lo pensamos, decimos, ¿qué le está pasando a esta humanidad? O sea, ¿qué es lo que hay en esta mente? O sea, el enemigo lo que está es arrebatando la identidad a las personas, dañando cada día lo que es el modelo que Dios creó. Y hay que cada día orar y hay que estar alerta.
En Romanos 1:28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto es lo que está pasando con estas personas. Dios solo vio justo a Noé. Y por eso los protegió a él y a su familia, porque si no lo hubiese destruido también a él. Y en este tiempo habemos muchos Noé, habemos más personas, ¿verdad? Que el Señor nos ve con agrado. Hay pastores, ¿verdad? Como no es por presumir a lo que nos están viendo, pero como mi pastora Teresa y mi pastor Jorge Caridad, como pastores como ellos, como iglesia como Salvación a las Naciones, como siervos de Dios que aún no ha doblado rodillas a Baal, como iglesias que todavía, ¿verdad?, siguen en santidad. Solamente por eso es que la misericordia de Dios aún sigue en este mundo. Aún siendo nosotros el pueblo gentil, ¿verdad?, por la gracia de Dios, porque es que en Génesis solo se encontró Noé y su familia, pero ahora habemos muchos, ¿verdad? Por eso es que dice en la Biblia que si estos tiempos no fuesen acortados, nadie, ¿verdad?, sería salvo. Y realmente que estudiando la palabra, sabemos en los tiempos en que estamos, y me atrevo a decir, eso es mi pensar, es lo que yo he entendido, lo que yo he aprendido, es que nosotros somos la última generación. Ese es mi pensar. Que los tiempos no están dejando saber que este mundo está a punto, ¿verdad?, de entrar a lo que Daniel habla, de lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, donde habla de la semana 70, ¿verdad?, que no es lo que vamos a hablar, pero la semana 70, ¿verdad?, comienza en el rapto, cuando venga el arrebatamiento, pero realmente hay como una pausa. Gloria al Señor, porque realmente, en cualquier momento vamos a ser arrebatados. O sea, en cualquier momento, un abrir y cerrar de ojos, Dios va a cerrar la puerta del arca que es Cristo. Y cuando eso cierre, no va a volver, mira, a abrirse por nada. Porque cuando Dios cerró la puerta del arca, Él no le dejó, ¿verdad?, a Noé que lo hiciera, porque a lo mejor quizás un primo le iba a tocar y le iba a decir, mira, Noé, ábreme. Y en su humanidad, ¿verdad?, quizás le iba a abrir. Pero Dios se encargó de cerrarla porque Él sabía que no había perdón, no había misericordia para todas esas personas. Entonces, yo me pregunto, si en estos tiempos, ¿verdad?, si en los tiempos de Génesis solo Dios vio a Noé, ¿verdad?, ¿cómo es que este tiempo aún hay iglesias que se están corrompiendo, trayendo el mundo a la casa de Dios, a un lugar tan santo? Ya muchas iglesias parecen hasta discotecas, hay de todo, pero llenan la carne, pero no llenan el espíritu. Hay de todo menos salvación y confunden todo con unción. Cuando están muertos, ¿verdad? Así como Dios habla en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, si no me equivoco, que le dice que tenía reputación, ¿verdad?, de viva, pero estaba muerta espiritualmente. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, tenemos que examinarlo todo, pero pedirle al Señor que nos dé, ¿verdad?, el discernimiento de entender las cosas que están sucediendo, porque no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino reino de los cielos. Yo antes me gustaba como que seguir predicadores. Yo eso ya como que eso yo lo he dejado, no me gusta seguir así a nadie. Y si cuando gritan más a veces me desespera, pero creo que uno lo va entendiendo, ¿verdad?, con el tiempo, y uno tiene que analizar todo lo que escuchamos, hasta aún en las alabanzas hay que saber lo que estamos escuchando, porque hay alabanzas que se escuchan lindas, pero realmente no son adoración a Dios. Es una confusión. Y no nos olvidemos de quién era Satanás. Satanás era el ángel, ¿verdad?, de la música. O sea, ¿qué es lo que va a traer el enemigo en este tiempo? Adentro de la iglesia nos va a confundir con la música. Entonces la música mueve la carne, pero no mueve el espíritu. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad?, para podernos mantenernos firmes y no ser engañados en este tiempo. Vienen este tiempo muy malo. Y hay profecías que ya prácticamente ya se han cumplido, ¿verdad?, pero principalmente en el pueblo de Israel. Que dice en la Biblia, ¿verdad?, interpretamos de que Israel es el reloj profético de Dios. Y en Lucas 21, 29 al 32 dice, también le digo una parábola. Mirad la higuera
y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos en el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este pasaje es profético, ¿verdad? Porque la higuera representa la nación de Israel y los árboles son como tipo nación, como las naciones en la tierra, y Dios compara a Israel como la higuera, como la vid, ¿verdad? Como la viña. Y como podemos ver, aquí se nos manda observar a Israel. Se nos manda a mirar a las naciones, porque ahí mismo se profetiza que la higuera rebeldecerá un día y luego va a ser devastada. En Mateo 24:32, en el capítulo donde estamos, también habla el mismo versículo, pero de una manera un poquito diferente, y dice: de la higuera aprende la parábola, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y Jesús menciona el rebeldecer en la higuera como una señal de que pronto será su regreso. Y añade un dato más, que es lo que a mí me llama la atención, y es cuando dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La restauración de Israel sabemos que fue ¿en qué año? En el 1948 de mayo, ¿verdad? O sea, ¿cuántos años han pasado de aquí para allá? Muchísimos, ¿verdad? ¿Cuántos acuerdos de paz han habido que le han llamado el acuerdo de Abraham? Eso pasó en el 2020 y volvió a suceder. Ya estamos, ¿verdad?, entrando a al último, no podemos decir, ¿verdad?, ni el día ni la hora, porque ni aún Los Ángeles. El Padre es el que lo conoce. Pero nosotros somos, para mí, mi opinión, somos esa generación que habla esos versículos. Y yo creo que, ¿verdad?, que así es. No estamos viviendo los tiempos de Noé. No, estamos viviendo peores tiempos que el tiempo de Noé. Aún cada vez más malos. No estamos viendo cómo todo se acomoda para la llegada del anticristo. Ya el anticristo nació, ya el anticristo es grande, el anticristo es adulto, el anticristo está moviendo toda su ficha para acomodar todo para el rapto. Pero así como Él está acomodando todo, Dios está acomodando todo, y Dios está llamando al pueblo. Y está, para mí, así como yo me he sentido en estos últimos meses, que Dios está haciendo una última llamada. Y así como el anticristo se está acomodando, también Dios se está acomodando para levantar a su iglesia y para que nosotros despertemos. El presidente ni sabe cuántas profecías se están cumpliendo a través de él, del yerno y de toda su generación. Hay que estar alerta, porque si antes decíamos que Cristo viene, y le voy a decir que cuando yo era pequeña, cuando estaba el televisor ese que tenía las antenas como conejo, cuando mi papá ponía el programa de Gille Ávila, que era uno de los programas más famosos allá, cuando ese hombre gritaba: Cristo viene, a mí me daba un terror. Y no decir de la canción de Marino, cuando empezaba el que en este tiempo el sonido no es igual que ahora. Y para mí en ese entonces era como si viniera una nave y me viniera a buscar. Que mi casa estaba al lado de un aeropuerto, y tú veías los aviones cuando bajaban y la casa temblaba porque era de madera. Cada vez que yo veía un avión, yo estaba tan aterrada que yo me escondía pensando que iba a acabarse el mundo. Y esa canción de Marino es para este tiempo, pero en ese tiempo me traumó. Me traumó, viví con miedo con esa canción. Y no es el mismo sonido de ahora. Llega a ser el mismo sonido de ahora, con la música, con el autotune ese que hay, todo, mira. Que la han hecho, ¿verdad? La versión, pero ninguna como la que me traumó. Ninguna como la de Marino. Si antes decían, ¿verdad?, que la venida del Señor estaba cerca, hoy por hoy está aún más cerca. Hay más señales de las que habla en Mateo 24, como rumores de guerra, hambre, terremoto, enfermedades, cosas que ya están sucediendo desde hace mucho. Y yo ya estoy terminando, quiero contar un sueño. Sí, hermano. Quiero contar un sueño y ya estoy finalizando. Un sueño que yo tuve hace como 8 meses atrás. En ese sueño nos veíamos porque estábamos nosotros, pero estaba el grupito de siempre. O sea, el grupito desde que empezó.
Estábamos como en una montaña. Entonces, en esa montaña era de noche. Pero lo curioso es que nosotros habíamos creado una iglesia temporal de zinc y madera. O sea, el techo era zinc, era bien chiquitito, nada más, no cabíamos casi en ese lugar, pero estábamos como escondidos. Entonces, estábamos en lo alto. Y éramos, te lo digo, me acuerdo de Terrero, me acuerdo de Angie, de Adalgisa, del grupo. Y yo miraba a lo lejos, y a lo lejos se veían cayendo del cielo bombas. Y se veían helicópteros, pero no helicópteros de los normales que vemos por ahí, ¿verdad? No, eran unos helicópteros que parecían aviones. Y lo podíamos ver todo desde allá arriba. Pero dentro de esa situación y ese caos que yo estaba viendo, estábamos como si fuera la gallina con sus pollitos recibiendo un calor, pues estábamos unidos ahí, ¿verdad? Como siempre hemos estado. Y estábamos ahí, pero a la vez se sentía la paz de Dios con nosotros. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo, nosotros estábamos glorificando al Señor. Es verdad que estábamos escondidos, pero habíamos construido un lugar para adorar al Señor. Y a lo lejos, cuando yo miro, yo veo una bandera. Y cuando en el sueño, yo la identifiqué como la bandera de Rusia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me levanto, porque yo en la clase de estudios sociales no era buena, y las únicas banderas que me sé es la de Puerto Rico, Dominicana, Cuba, porque es igual que Puerto Rico con colores invertidos, Nicaragua y Colombia, yo creo que hasta ahí llego. Y lo de Estados Unidos, por supuesto. Yo lo primero que hice cuando me desperté fue ir a buscar bandera de Rusia. Y era exactamente la misma bandera que yo había visto en el sueño. Y el sueño fue tan real, lo sentí muy real. Pero dentro de eso yo pude sentir cómo Dios en los tiempos que nosotros estamos bien ahora mismo, podemos decir dentro de todo que estamos bien, pero los tiempos se van a poner malos. Y no sabemos, ¿verdad?, lo que va a ocurrir de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, que yo creo que no queda mucho, pero las cosas van a ir empeorando. Pero yo pude entender que aquel que se mantiene fiel a Dios, aquel que se mantiene el remanente pequeño, ¿verdad? Porque dice que van a ser, ¿verdad?, pocos los que quizás se salven, van a ser más los que se pierdan, no sabemos. Pero Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios va a tener ese cuidado de nosotros. Y todo esto, ¿verdad?, que he hablado y todo lo que estamos viendo, pues nos deja saber y entender que nuestra redención, ¿verdad?, cada día está más cerca. Y no es para alarmarse, no es para coger miedo, pero sí para estar alerta y preparado, porque aunque, ¿verdad?, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Dios viene pronto, que Él volverá, que Él está a la puerta y no habrá salida. Así como aunque veamos, ¿verdad?, lo que estamos viendo, tenemos que alegrarnos en el Señor, porque aunque se ve todo que está mal, nos tenemos que alegrar porque sabemos que pronto nosotros vamos a ser, ¿verdad?, levantados y vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero. Y yo sé que Dios está trabajando especialmente en mi corazón y en corazones de muchas personas, poniendo esa misma inquietud, ¿verdad?, de escudriñar la palabra, porque no es solamente porque vea el rastro no voy a estar, no, ojalá y no estemos ahí, pero tenemos que aprender a conocer los tiempos, porque mientras más conocemos los tiempos, podemos, como dice en la palabra, guardar con temor y temblor nuestra salvación. Y pues así es como me he sentido, y espero, ¿verdad?, que el Señor, pues, le haya ministrado a ustedes como me ministró a mí. Y no olvidemos, ¿verdad?, de que Cristo viene y que, pues, ya Cristo está a la puerta. Así que, y ya mismo la puerta del arca, ¿verdad?, se va a volver a cerrar y no va a volver a abrir. Bendiciones, bendiciones una vez más aquí en su programa Tiempo de Vida. Les saludo a su hermana en Cristo, Yesenia Castillo, del Ministerio Salvación en las Naciones. Es un placer, un privilegio, más que todo, estar aquí con una palabra que ha edificado mi vida y pues la queremos compartir con ustedes. Todo el que tenga la bendición de escuchar esta palabra, pues esperamos que sea Dios
germinándola, ¿no? Y que sea de bienestar en su vida también, que sea de edificación para su vida, pero sobre todo, como dice la palabra de Dios, retener lo bueno y desechar lo malo. Cada uno le llega la palabra de diferente manera, ¿verdad? Pero bueno, le damos gloria a Dios porque Él tiene una palabra para cada uno de nosotros de acuerdo a las circunstancias que nos encontremos y de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos nuestras vidas, ¿verdad? Porque vivimos la vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jehová, por este privilegio y esta oportunidad. En esta ocasión, ¿verdad? Quería hablarles, sentí en mi corazón como puso el Señor, hablarles de algo que me ha servido desde mi juventud, desde mis tiempos de jovencita, ¿no? Hace mucho tiempo, pero que no solamente en ese tiempo me sirve porque la palabra de Dios no pasa de moda, no pasa, cielo y tierra pasarán, dice más su palabra no pasará. Y Él nos lleva de acuerdo a cada necesidad de cada uno, como le decía ahora, pero pues está aquí. Y me sirvió durante toda mi vida, lo he visto que ha sido de provecho y aún lo sigo poniendo en práctica. Y como yo le decía, cada uno tenemos circunstancias diferentes, situaciones diferentes, pero a todos nos sirve de una u otra manera, ¿verdad? Quería hablarle de Proverbio 4, el versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, ¿verdad? En la vida siempre van a haber personas mayores que uno, ¿verdad? Que le van a dar un consejo. En la palabra de Dios, cuando te está hablando, retén el consejo, está hablando de la palabra de Dios específicamente. Pero en el consejo también dice la palabra de Dios en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez. Entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar las personas que nos vayan a decir un consejo que tenga sabiduría, que tenga disciplina, que tenga enseñanza piadosa, ¿verdad? Porque cuando alguien nos da un consejo a nosotros, nos hace con amor, nos hace con piedad, nos hace porque quizás tienen un sentimiento hacia nosotros de estima, ¿no? Porque no todo el mundo, pero aunque no todo el mundo lo recibe, no todo el mundo lo da, ¿ves? Pero cuando una persona mayor viene y te da un consejo, y a veces no solamente las personas son mayores de edad, pero de vivencia. Hay gente que ha vivido cosas que nosotros no hemos vivido y te pueden dar un consejo. Y durante toda mi vida, siempre yo decía, me gustó platicar con las personas mayores. No sé si es algo que he escuchado decir a mucha gente. A mí me gusta hablar con las personas mayores. En mi caso particular, me ha gustado hablar con las personas que tienen edad más grande que yo y siempre te dan un consejo bueno. Pues ese consejo te recomiendo que lo guardes como un tesoro, porque eso es parte de tu vida, te va a ayudar, te va a edificar, te va a guiar, te va a ayudar en ocasiones a tomar decisiones. O sea, siempre como por prioridad, la palabra de Dios es lo más aconsejable. Ahí vas a encontrar de todo. Es increíble que mientras vamos leyendo la Biblia, más profundizando más y viendo más, y uno dice, ¿what? ¿Qué? ¡Wow! Son expresiones que cuando uno está leyendo y estás viendo que lo lindo que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Porque uno se queda maravillado de ver todo lo que está ahí. Y uno dice, así yo estaba pasando dificultades cuando estábamos al término de coger la palabra y leerla. Nos damos de cuenta que muchos de los consejos también que nos han dado están ahí en la palabra de Dios y que nos han ayudado tanto, y uno piensa que es de una persona, pero viene directamente desde el Señor. Entonces en este día pues quería hablarte de eso, porque son muchos los tropiezos que nosotros nos evitamos cuando nosotros escuchamos.
A veces somos bien cabezaduras cuando estamos creciendo porque creemos que la gente nos quiere imponer sus opiniones, imponer sus experiencias, imponer sus lo que quieren que nosotros hagamos, pero en realidad no. En realidad, de todas formas, cada uno toma la decisión a su propia conveniencia, pero cuando te venís a dar de cuenta, hay mucha razón en los consejos que nos dan. También tenés que ver quién te está dando el consejo, ¿no? Y pasarlo por por el colador, ¿no? De qué es lo que es, porque también Dios nos da a nosotros el discernimiento, el Espíritu Santo de Dios nos da el discernimiento de lo que nos están diciendo. Y pues obviamente lo bueno siempre va a ser bueno y lo malo siempre va a ser malo, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por ese discernimiento que nos dio, por el Espíritu Santo que nos dejó para consolarnos, para guiarnos, para llevarnos a toda verdad y toda justicia. Es lindo poder nosotros tener a alguien que nos dé un consejo. Y como yo digo, atesórenlo, guárdenlo, úsenlo y aférrense a ello. La sabiduría no se adquiere así por así. La disciplina requiere de práctica, son procesos. Pero mientras menos nos demoremos, más rápido nosotros vamos a encontrar ahí lo que Dios quiere que nosotros encontremos. Hay mucha sabiduría en las palabras que vienen de la gente mayor. Como yo le digo, el Señor lo menciona, que son corona de honra las canas en la vejez. Yo tengo ya mis cuantas canitas ahí acumuladas y me encanta porque eso significa que me estoy poniendo grande y dice que la palabra que las canas son sabiduría, ¿verdad? Parafraseando. Dice un consejo que te da el Señor en la palabra, dice que en el Proverbios mismo 4, versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ese consejo te va a servir mucho. En realidad, el libro de los Proverbios está lleno de consejos, pequeños consejos que el rey Salomón, si nosotros sabemos un poquito, pues para que sepan, el rey Salomón, cuando Dios le preguntó a Salomón que qué quería que le concediera, que él le diera, ¿no? Y él pidió sabiduría. ¿Y saben por qué él pidió sabiduría? Porque su padre, el rey David, siempre le aconsejaba que le pidiera a Dios sabiduría. Y eso fue lo que hizo Salomón y el Señor se lo concedió. Entonces él escribió esos proverbios. El libro entero no lo escribió él, pero se dice que él se quedó con muchísimos más. Yo me imagino que cada uno de nosotros también tendríamos como que para escribir, aunque sea un libro pequeño, de los consejos o dichos, proverbios, como quiera que usted le quiera llamar, que nos han ayudado en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces los acomodamos o los modificamos de acuerdo a como nosotros los hayamos sentido. Pero sí, te dejo con que lo comenzamos ahorita, que está en el capítulo 4, retén el consejo. Yo siempre decía, alguien lo decía por ahí porque no vino de mí directamente, pero el que oye consejo muere de viejo, o el que oye consejo llega viejo, ¿verdad? Es gratificante cuando nosotros nos dan un consejo y nosotros lo seguimos y las cosas nos salen bien. Y parte de cuando nos pasan esas cosas también uno debe de ir y agradecer a la persona, porque es bonito que cuando alguien da un aviso o un consejo, se lo dejemos saber, porque también eso motiva a la gente a seguir aconsejando, ¿no? Vienen muchos niños para arriba, la juventud, y es importante que nosotros podamos pedirle a Dios para que nosotros podamos tener una palabra, un consejo para un joven que esté en necesidad. Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oigan consejos, reténganlo, guárdenlo, esa es vida.
aferrémonos a la sabiduría, a la disciplina, a las enseñanzas, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y siempre hacia adelante con la palabra de nuestro Padre Celestial que nos dejó para poder llegar en esta vida y con los consejos que nos dan la gente que ha vivido un poco más que nosotros. Recordemos que aprender continuamente es esencial para una vida sabia y justa, pero hay que ponerlo en práctica. Bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano, en esta hora. Te habla tu hermana Débora Berríos y en esta hora quiero traerle una pequeña reflexión que se encuentra en Josué 1, versículo 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria al Señor. Qué bonita palabra de parte del Señor. En este momento, en ese tiempo, ¿verdad? En el momento en que Dios llama a Josué, podemos ver que el pueblo se encontraba entristecido por la muerte, ¿verdad?, de Moisés. Quizás pensaron que todo ya se había acabado, que ya no iba a haber tierra prometida, pues el líder había muerto. ¿Y quién estaba capacitado para seguir con ese propósito? Quizás muchos de ellos se preguntaron, pero es ahí cuando Dios llama a Josué, el cual era servidor de Moisés. Y cuando leo estos versículos, la cual me llamó la atención, hay varias cosas muy importantes. Y es que primero Dios interviene en la vida de Josué en medio del luto y le dice, levántate, que ha llegado el momento de conquistar la tierra prometida. Cuando Dios le dice levántate, le quiere decir que el momento de luto ya tenía que acabarse. Se tenía que terminar porque había un propósito que se debía cumplir. Lo primero que le ordena a Dios es levántate, porque no se puede trabajar con personas que quizás estén tristes, están decaídos, ¿verdad? Que sus ánimos estén por el suelo. Y lo primero que Dios le dice a un conquistador, ¿verdad?, que está a punto de ver la promesa de su vida, verse cumplir, en este caso, ver la tierra prometida, es levántate. Cuando Dios le dijo que se levantara fue por algo, quizás estaba desanimado, pero le dijo levántate porque tú continuarás lo que comenzó mi siervo Moisés. Como jóvenes, como adultos, ¿verdad? Quizás llegan momentos que no queremos seguir hacia adelante. Viene el desánimo y queremos entregarlo todo y dejarlo todo, ¿verdad? Simplemente no nos queremos levantar. Pero si te sientes así, ¿verdad? En esta hora te sientes que no tienes fuerza. Dios te dice en esta hora que te levantes. Luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. También llega un momento en la vida, ¿verdad?, de uno que a veces nos sentimos solos, nos sentimos solas, quizás nos sentimos que nadie nos ama, que nadie nos comprende. Y hoy en día la depresión está en muchas personas, desde jóvenes, desde adultos, hasta niños, que aún podemos tener en nuestras casas personas en depresión y no nos damos cuenta dentro de la misma iglesia y no lo vemos. Y no lo vemos, ¿verdad? Pero Dios nos dice, yo estaré contigo hasta el fin de nuestro día, hasta que se cumpla, ¿verdad?, ese propósito de Dios en nosotros. Así que si crees que estás solo o que te sientes que nadie te ama o te sientes hundido en una depresión, déjame decirte que tú no estás sola, que tú no estás solo, que Dios está contigo. Y lo tercero es que nadie te podrá hacer frente. Y mira, yo te voy a decir una cosa, no hay situación, no hay demonio, no hay circunstancia que pueda detener lo que Dios ha dicho y ha comenzado en cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Mientras caminamos con fe de la mano de Dios, no habrá nada que nos haga frente. Sigamos abrazando, ¿verdad?, la promesa de Dios, porque lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, nadie lo va a poder detener. Dios quizás Dios te ha levantado en este tiempo, pero no es para que nada te detenga ni para que nada te deje caer.
Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le haría a ellos. Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate, levántate y sé valiente, porque de los cobardes, ¿verdad? No se ha escrito absolutamente nada. Es más, dice en la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Cada uno de nosotros estamos llamados en este tiempo para hacer cosas grandes aún, ¿verdad? En nuestra vida normal, quizás en nuestro trabajo, aún en los estudios. Nosotros estamos llamados para hacer cosas grandes, no hacer cosas pequeñas. Cada esfuerzo que hagamos en el Señor, sabemos que tendrá recompensa. Y hay 4 cosas importantes que podemos ver y es levántate, esfuérzate, no temas ni desmayes. 4 puntos importantes que nosotros debemos hacer para alcanzar, ¿verdad?, la promesa de Dios en nuestra vida. 4 puntos que Dios le aconseja, le garantiza a Josué que lo llevará a obtener la tierra prometida. Y tanto hoy son 4 puntos, ¿verdad?, que nos garantiza a cada uno de nosotros ver nuestros sueños realizarse y ver la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida. Si tenemos estas 4 cualidades que suenan sencillas, pero harán cosas grandes en cada uno de nosotros. Seremos grandes. Mientras estemos conectados en Dios, no habrá nada, ¿verdad?, que nos pueda detener mientras tengamos estos 4 puntos en nuestras vidas. Muchos quizás no creyeron en el llamado de Josué, quizás no lo veían capaz, pero como lo que Dios llama, Dios respalda. Cuando Josué decide levantarse y poner en función lo que Dios le había ordenado, hubo un milagro en el río del Jordán. Y es que, ¿verdad?, se abrió en 2 y volvieron a caminar nuevamente en seco. Es ahí donde dijeron, verdaderamente Dios lo llamó. Saben, habrán personas que quizás no crean en ti, quizás no crean en tu llamado, quizás no crean en tu potencial. Pero sabes que mientras Dios esté contigo, todo lo que Dios ponga en tus manos se cumplirá, y no solamente eso, sino que va a prosperar. Solamente hay que creer en Dios, que aunque nadie crea en nosotros, tenemos que estar, firmes en lo que Dios dijo que iba a hacer en nuestras vidas. Hubo otro milagro que ocurrió a través de Josué, y fue cuando estaban perdiendo la batalla. Él le ordenó al sol que se parara, que se detuviera, y a la luna que no saliera. Sucedió que el sol obedeció y la luna también, hasta que ellos pudieron ganar la batalla. Qué hermoso milagro, ¿verdad?, se vio en ese momento. Hubo otro milagro que cuando Dios le ordenó a caminar 7 veces alrededor de Jericó y a dar 7 vueltas, debían de gritar, tocar bocina, y Dios le había prometido, ¿verdad?, derribar las murallas y conquistar esa tierra. Quizá usted, ¿verdad?, y yo no vamos a abrir el mar en 2. Quizás no hagamos esos milagros. Pero yo sé que tú y yo podemos abrir caminos a nuestro favor, porque Dios, ¿verdad?, nos va a poner en alto. Dios nos va a ayudar a abrir caminos. Quizás no vamos a derribar murallas, pero sí vas a derribar cada obstáculo que te puedas enfrentar. Que todo lo que el enemigo quiera traer en tu camino, tú puedas derribarlo en el nombre de Jesús. Quizás no vas a conquistar tierra, pero sí, y no me cabe la menor duda, que tú vas a poder conquistar, y yo también, personas, ¿verdad?, que podamos conquistar a esas personas que se encuentran bajo depresión, que se encuentran solas, que no le ven sentido a la vida, que quizás tengan pensamientos de quitarse su vida, pero podemos conquistarlos para Cristo, porque para eso estamos llamados, para restaurar, para ayudar, para conquistar. Y parte de esforzarse y ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas para los desafíos, ¿verdad?, que tenía por delante, pero se le aconsejó seguir adelante, de cualquier modo, actuando, ¿verdad?, en fe. Al igual que Josué, rara vez tenemos, ¿verdad?, todas las respuestas a nuestros desafíos personales, pero Dios nos promete que cuando acudamos a Él en busca de guía, tendremos éxito. Recordemos que Dios es omnipotente y también es omnisciente. Él tiene la respuesta y la fortaleza que necesitamos, ¿verdad? Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente 3 veces, ¿verdad?, solo en el primer capítulo, dejándole saber que Él no iba a estar solo, y esa promesa aún sigue en pie para ti y para mí. Y así que, mi hermano, en esta hora, ¿verdad?, solamente yo te digo a ti una sola cosa, y es el versículo 9 que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya.
que no importando las cosas que veamos, que no importando los rumores que se están escuchando, que no importando nada de lo que nuestros ojos puedan ver, que no quitemos la mirada en Dios, que no quitemos, ¿verdad?, nuestra fe en Dios, sino que cada día busquemos estar más cerca de la presencia del Señor, para que en este tiempo, ¿verdad?, tan malo que estamos viviendo y que tiempos malos se puedan aproximar, podamos tener la fe puesta en Dios y